buenas tardes Sí. a toda la audiencia de Todos los Fuegos, pero hay sobrados motivos que justifican la demora de la salida de Todos los Fuegos, porque nuestro programa, Todos los Fuegos por AM 1570 Radio Rebelde, estrena, inaugura nuevo estudio, nueva PC. Bueno, ya hay aparatitos nuevos acá, redondeles luminosos. Así como estamos queriendo construir el socialismo, acá también están construyendo un nuevo estudio. Por todos lados. Y todo eso se lo debemos al aporte técnico de Carlos Huerta, veterano de muchas radios en estas lides. Ahí nos está saludando y nosotros lo saludamos a él también. Gran aporte. Nahuel, nuestro director, Noé, que hace los recortes, y como siempre, Dayana Álvarez en los controles, la musicalización, la buena onda y mucho más. Y acá estamos con Javi. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Todo bien? Bien, acá estamos, así que vamos a achicar algunas otras cosas, pero vamos a dar todo con lo que veníamos. Completo. Exacto, ahí vamos. Hoy el editorial va a ser sobre China, con alguna comparación con la Argentina, pero yo me he dado cuenta que salvo algunos textos que uno ha leído de Mao y la información gruesa de China, superficie, cantidad de habitantes, Producto Bruto y algunas otras cositas de la economía, no conozco nada de China. Estamos más o menos, creo que todos y todas en la misma. Salvo lo que hay en Wikipedia, después hay un gran desconocimiento. Para el próximo editorial, porque este va a ir en dos partes, para el próximo editorial me comprometo a encontrar un tema musical que en un rato esta vez no lo pude encontrar. Y que sea representativo, esa era la idea. Que sea claro. Representativo, sí, había, pero yo digo, como no sé chino, y esto si es de los contras. Claro, hay que tener cuidado. El camarada Xi Jinping por ahí se nos enoja. Y no es la idea, no en estos momentos. No en este momento, no, ni después tampoco. No. Bien, vamos al editorial. Adelante. Dice así: 50 años de explosión económica en China y de implosión económica en Argentina. Primera parte. Para presentar el despegue de China, nos informamos con una breve historia de la República Popular China, oficial. La insubordinación fundante de Marcelo Gullo y la entrevista de Liliana López Foresi a Sabino Vaca Narvaja, hijo del compañero dirigente montonero Fernando, del mismo apellido. Bien, interesante, ¿eh? Escúchenla, dura una hora neta, son 45 minutos de entrevista. Porque es muy didáctico, muy clara. Sí, muy clara. Acá vamos a introducir con una cosa que dijo él. Llegamos a interesarnos por el despegue de China. No, esto ya lo leímos. A ver. Llegamos a interesarnos por el despegue de China luego de haber concluido desde el marxismo latinoamericano que la revolución industrial es la tarea económica para la independencia nacional y el socialismo. Este punto de partida nos permite reparar en las grandes diferencias entre ambos países. Salta a la vista que China tiene 30 veces más habitantes que Argentina. No es menor eso, ¿eh? Y por kilómetro cuadrado 10 veces más. Así que donde hay un argentino, hay 10 chinos. Bien. 30 veces más habitantes que Argentina. Allí existió una burguesía que luchó revolucionariamente contra el imperialismo. Después contra la contrarrevolución, pero contra el imperialismo luchó revolucionariamente. Y desde 1945 la clase obrera argentina tuvo salarios mucho más altos. Vaca Narvaja, Sabino, resume en 3 etapas los 5.000 años de su historia. Otra diferencia, pero bueno, salta. Detalles, claro. La China antigua de
dinastías fragmentadas hasta el año 212 a.C., en el que la dinastía Qin, y ahí viene la denominación que nosotros le damos a China, Claro. en chino se dice de otra manera, en la que también lo explicó Sabino, en el que la dinastía Qin unificó el país, y con la caída de esta dinastía en 1912, el comienzo de la China moderna. En esos 2000 años, China representó casi el 40% de la economía mundial, es decir, fue el centro del mundo. Pero acá nosotros no nos enteramos. No, para nada. Tampoco estábamos. En la actualidad es el 18% de la economía mundial. Que muchísimo, ¿eh? Bajó al 5% en un momento. ¿Cuándo? Con el fin de la dinastía Qin, revolución industrial en Inglaterra mediante. Importante la revolución industrial. La revolución industrial cambió el eje del mundo. El eje del mundo estaba en Oriente. Claro. Lo que Sí, acabamos de decir de China, y bueno, si sumamos la India, Japón, etc. Con la revolución industrial el eje del mundo pasó a Inglaterra y a Europa. Fue, después de la revolución de la agricultura, la otra gran revolución en la historia de la humanidad. Bien. Entonces cambió el eje del mundo, el centro del mundo, y le siguió lo que ellos llaman el siglo de la humillación, Sí. que fue de 1842, con la derrota de China en la Primera Guerra del Opio por Inglaterra, hasta 1949, cuando triunfó la Revolución Popular China. Y en ese siglo de la humillación sufrió pérdidas territoriales y políticas coloniales, además de bajar, de producir casi el 40% de la economía mundial al 5%. En ese momento, cuando China estaba en el fondo del mar, la economía argentina, que estaba en pleno auge, era el 1,2% de la economía mundial. Aún en ese momento éramos la tercera parte de la economía china. En el peor momento de China, históricamente hablando. En el supuesto mejor nuestro. Según otro precio. Según nuestro presidente. Claro. Entonces, todo esto ya lo dijimos. En 1912 tomó el poder el partido de la burguesía china llamado Kuomintang. Lo habían fundado en 1894. Liderado por Sun Yat-sen, que era progresista, con el cual el Partido Comunista va a tener estrecha alianza. Sí. Y a su muerte por el segundo, que se llamaba Chiang Kai-shek, que fue el que guerreó después contra Mao, o Mao contra él, digamos. En 1949 triunfó la Revolución Popular, dirigida por el Partido Comunista, con su líder Mao Zedong, que asumió la dirección del país, con lo que la burguesía nacional ya no detenta el poder. Una cosa también que aportó Sabino, y que es muy útil para ubicarse, es que en los 5.000 años de historia de China nunca se votó, ni aún con la Revolución Burguesa de 1912. En China la primera vez que se vota es con el liderazgo del Partido Comunista. Entonces, a China no le decís, no hay democracia. Los chinos te van a decir, ¿de qué me estás hablando? Claro, no entiendo de qué, claro. Claro, allá el voto, no como acá, no una democracia liberal, una democracia popular, el voto es de otra manera, pero la primera vez que se vota es con el Partido Comunista. Luego del gran salto adelante, que no vamos a entrar... Eso para otro momento podríamos. Complejo, Sí, distintas opiniones, y de la finalización de la Revolución Cultural, lo mismo, Otro tema. se reactualizó con firmeza que el criterio de verdad es la práctica, por sobre la ideología. Durante el inicio de la reforma de apertura, el socialismo, con peculiaridades chinas, estableció la economía de mercado socialista. Otro debate. No vamos a entrar en ese debate. No, y que todavía genera rispideces, ¿no? Ese tema. Y lo hará por muchas décadas. Sí. Zhou Enlai, que vendría a ser el segundo de Mao, era el
el ministro de Relaciones Exteriores de China, durante la primera etapa de la revolución, había propuesto en 1964 las 4 modernizaciones de la agricultura, de la industria, de la defensa nacional y de la ciencia y tecnología. En la Conferencia Nacional de Ciencia de marzo de 1978, fecha que se inicia este nuevo proceso, el nuevo líder, Deng Xiaoping, precisó que de las 4 modernizaciones, la decisiva era la de la ciencia y la tecnología, ya que son fuerzas productivas y que la gran mayoría de los intelectuales forman parte de la clase obrera. Esto dentro del marxismo es decir muchísimo, sí, esta afirmación que hace Deng. El restablecimiento del examen nacional de acceso a la universidad, que no hay que entenderlo como acá los exámenes de ingreso son limitativos, allá, no me acuerdo bien, pero era bastante discrecional el ingreso a la universidad. El examen de ingreso empezaron a entrar los que tenían cualidades. Tenían cualidades. O sea que fue una democratización el examen de ingreso en China. Y la celebración de la Conferencia Nacional de Ciencia tuvieron una amplia repercusión. No solo formando una tendencia social de respeto por el conocimiento, tendencia social de respeto por el conocimiento que aquí tuvimos, antes que en China, 1978. Nosotros tenemos respeto por la educación, reforma universitaria, 1912. Claro. Digo esto para que vean lo que estamos retrocediendo con estos gobiernos. Un reconocimiento social de respeto por el conocimiento, la ciencia y el talento humano, sino también generando una profunda influencia en el impulso de la modernización socialista de China. En contraste con China, en Argentina, desde el golpe militar de Onganía, no empezó Milei. No. En esto empezó Onganía. En 1966 intervino las universidades y persiguió ideológica y prácticamente a científicos y técnicos que abandonaron el país por millares. De hecho hubo desalojos forzosos, ¿no? A los palazos. Y la noche de los batones largos. Claro. Pero yo, como soy de La Plata, antes que la noche de los batones largos, en La Plata el ejército tomó la universidad, el mismo 28 de junio del 66. Bien. Algunos de estos científicos regresaron en 1983, pero en todos los gobiernos neoliberales se retomó el ataque a las universidades y en los demás gobiernos, peronistas y radicales, se consolidó una burocracia, en la universidad estamos hablando, que trabó el despegue científico-técnico argentino. Claro, porque ahora defendamos la universidad, entonces hay mucha resistencia a veces. Sí, la crítica a la universidad burocrática de los gobiernos radicales y peronistas es justa, pero lo que no es justo es destruir lo bueno que tiene. Claro, exactamente. Hay que sacar la burocracia y elevar la universidad. Volvemos a China. Durante 1978 se enviaron varias delegaciones encabezadas por altos dirigentes a visitar países como Francia, Suiza, Bélgica, Dinamarca, la República Federal de Alemania, Japón y de Europa del Este, y también a las regiones de Hong Kong y Macao. A su regreso informaron al Buró Político del Partido Comunista que muchos países estaban dispuestos a proporcionar capital a China y que podía adoptar algunas políticas y prácticas económicas aceptadas internacionalmente. Los miembros del Buró Político respondieron que ya era hora de decidirse a tomar medidas. Desde ese momento, la utilización del capital extranjero y la introducción de tecnologías y equipos avanzados se convirtieron en una política importante que desempeñó un papel fundamental para el desarrollo económico del país y para la reforma y apertura posteriores.
Sin embargo, al inicio de la aplicación de estas medidas surgieron algunos fenómenos como pedir préstamos más allá de la capacidad de pago de China. Ujú. Bueno, acá esto es moneda corriente. Hace rato. No solo, acá piden, no solo por deporte, acá piden para endeudar el país con un objetivo proimperialista de hacernos colonia. Obvio. Lo de China va por otro lado. Entonces, al principio pidieron préstamos más allá de la capacidad de pago de China y sin una evaluación suficiente. A un lector argentino esta idea puede hacer pensar que China realizó una apertura de tipo neoliberal y de sumisión al capital extranjero como hace la burguesía nacional argentina. El proceso en China, si bien tuvo ese bandazo inicial, porque China venía del aislamiento total en lo económico y en todo sentido, Sí. respecto al capitalismo desarrollado, a poco de andar corrigió el rumbo. Esta apertura implicaba realizar acuerdos de mutuo beneficio, cosa que acá no pasa, y para China implicaba hacerse de los conocimientos, capitales y transferencia de tecnología para su desarrollo, que acá tampoco pasa. No, acá lo vemos por la ventana nomás. ¿Qué pasa? Si es que pasa. En la segunda mitad de ese mismo año, 78, se destacó la exigencia de trasladar el centro de gravedad de la labor gubernamental a la construcción económica y aplicar la reforma y apertura. Sabino, Bacanar Baja, dice que en China dirige la política, no la economía. Esto no es contradictorio con lo que dijo. La política decidió que el centro de la preocupación gubernamental fueran las reformas económicas, pero no fue los intereses económicos lo que lo determinaron. Claro. Era una cuestión política. Claro. Deng Xiaoping pedía la reforma institucional y la apertura al exterior, subrayando la importancia de concentrarse en la construcción económica y desarrollar las fuerzas productivas. En septiembre de 1982 se celebró en Beijing o Pekín el 12 Congreso Nacional del Partido Comunista Chino. En su apertura, Deng Xiaoping impulsó la propuesta de construir el socialismo con peculiaridades chinas y señaló: la modernización de nuestro país debe realizarse a partir de nuestra propia realidad. A partir de nuestra propia realidad. Los chinos en China, los argentinos en las peculiaridades argentinas. No copiar, porque los chinos no copiaron. Tomaron lo bueno. Exacto. Ni calco ni copia, como se decía, ¿no? Como decía Mariátegui. Sin embargo, la copia, la imitación, porque ahí me salteé, tanto en la revolución como en la construcción, es necesario aprender de los demás países y aprovechar su experiencia. Sin embargo, la copia, la imitación y la aplicación mecánica de las experiencias y los modelos de otros países nunca nos conducirá al éxito. Se establecieron las tareas generales del Partido Comunista Chino en el nuevo periodo histórico y los objetivos de construir una sociedad moderadamente próspera. Moderadamente próspera. Interesante, sí. Moderadamente próspera. No como este que promete que en el 2050 vamos a ser la primera potencia del mundo. Habló de que vamos a ser Irlanda, Alemania y no recuerdo qué más, ¿no? Sí. Y quizá en algún momento Estados Unidos. Y se salteó China. No, ¿para qué? Si está lleno de comunistas. Es decir, en 20 años, de 1981 a finales del siglo XX, el objetivo general de la economía era esforzarse por cuadruplicar el valor total de la producción industrial y agrícola, sobre la base de una elevación constante de la rentabilidad económica y permitir al pueblo chino alcanzar un nivel de vida moderadamente próspero, cosa que alcanzaron. Claramente. En 1979 se crearon en el suroeste de China las primeras 4 zonas económicas especiales y en 1984
se abren al capital extranjero 14 ciudades costeras más y en 1990 el proceso se extendió al interior del país. Las compañías multinacionales recibieron con satisfacción el nuevo modelo de desarrollo. Una economía mixta, esto se lo puse yo porque lo que leí no me gustaba. Vamos a llamarle por ahora, hasta que no sepamos más, la llamamos economía mixta, conducida por el Estado central. En 20 años, de los 500 consorcios más grandes del mundo, 400 ya se habían instalado en la República Popular China. Sin duda, 1990 fue el año en que el modelo chino de desarrollo logró dar vuelta una página importante de su historia económica, dado que a partir de ese año China tuvo un balance comercial positivo. Ninguna economía del mundo pudo desde entonces igualar la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto de China, puesto que ésta desde la década de 1980 se mantuvo a un ritmo del 10% anual ininterrumpido, al tal punto que hoy decir crecer a tasas chinas equivale a decir crecer mucho de modo rápido y sostenido. En esta estrategia, acá lo anterior me lo macheteé del libro oficial de China, esto del otro libro de Guyot. Ajá, bien. En esta estrategia, 1997 fue otro año decisivo. El gobierno comenzó a crear grupos y a fusionar empresas estatales. El objetivo era que estos nuevos conglomerados económicos llegasen a formar parte de los 500 consorcios más grandes del mundo. A partir de entonces, la dirigencia china tuvo como objetivo la creación de un grupo de monopolios con capacidad para operar en todo el mundo. Entre 1980 y 2000, el capital de exportación chino creció 2.700 veces. No damos los números de cuánto a cuánto porque no importa. Creció de 2.700 veces. Es una locura pensarlo. Una parte de esas inversiones fluyó de modo creciente hacia los países en vías de desarrollo con el fin de explotar materias primas indispensables para la continuidad del desarrollo de la República Popular China. La política de exportación de capitales fue acompañada por una política de exportación de población, cosa que acá lo verificamos. Conocemos de qué están hablando. Cuando vamos al chino. Literal. Orientada a la creación en el extranjero de colonias chinas. El gobierno de Pekín jamás dejó de orientar y planificar la inversión del capital extranjero. Importante, el gobierno de Pekín jamás dejó de orientar y planificar la inversión del capital extranjero. No es que iban los capitales y hacían lo que querían. No. Acá venís a hacer esto. Vas a ganar, pero vas a hacer lo que nosotros te... Y en los términos del intercambio que se habló. Sí. Perfecto, vos venís, laburás, pero acá quedan cosas, quedan conocimientos, quedan saberes, queda capacidad instalada. Claro. Bien. Hasta los años 90 orientó la mayor cantidad de esos capitales hacia la producción basada, esto es importante, basada en el trabajo intensivo en las zonas económicas especiales. Sin embargo, a partir de esa fecha trató de orientar el capital extranjero hacia la producción de bienes más avanzados que exigieron una gran cantidad de capital y tecnología. Fueron creadas grandes empresas conjuntas con empresas estatales chinas con el objetivo de lograr una importante transferencia de tecnología. Ya lo dijimos, pero lo reiteramos porque es muy importante eso. La dirigencia dejó claramente establecido que para hacer negocios en China, las empresas extranjeras tenían que transferir tecnología.
Desde 1990, China decidió dar el salto a una economía fundada en el conocimiento. El impulso estatal se dirigió entonces a desarrollar una capacidad tecnológica autóctona que igualase a la de Occidente para el logro de la mayor capacidad de innovación tecnológica posible. El Estado chino envió entonces a miles de científicos para que se formasen en las universidades de Estados Unidos y Europa. Dispuesto a alcanzar a Occidente, los líderes chinos sabían que ello sería imposible si China se centraba exclusivamente en el desarrollo de baja tecnología. Mientras Estados Unidos se despojaba de las industrias de la segunda ola, o sea, de la segunda revolución industrial, el motor de combustión interna, el transporte, la electrificación y las telecomunicaciones. Esos son los principales rubros de la segunda revolución industrial. Y se apresuraba a crear una economía de alta tecnología. Por lo tanto, necesitaba también su propio sector de alto valor agregado, conocimiento intensivo y alcance mundial. Yo, perdonen si parezco fanfarrón, pero me tengo que felicitar, porque yo no había leído esto antes de... Pero eso yo llegué a esa conclusión cuando dije, bueno, hay que hacer la revolución industrial. Desde la izquierda me decían, la fábrica de vapor, la chimenea. No vamos a hacer el proceso histórico del siglo XIX y demás. Nosotros tenemos que, por un lado, la plena ocupación de los trabajadores la vamos a lograr con la industria de la construcción y todas estas industrias de la segunda revolución industrial. Pero paralelamente tenemos que desarrollar la ciencia y la tecnología para entrar de lleno en la industria como la inteligencia artificial, bueno, la tecnología, los transitores, etcétera, etcétera. Exacto, sí. De la primera línea del pensamiento científico mundial. Eso fue lo que hicieron los chinos. De hecho, no perdamos de vista que hoy tenemos misiones chinas desplegando vehículos en Marte. Digo, hay cosas que nosotros nos parece ciencia ficción y ya lo han hecho y siguen. Te diría que hasta están a veces más avanzados que ver lo que hace la NASA o la Agencia Espacial Europea. Están en otra cosa. Y lo mejor, comparten los conocimientos, porque después vienen y explican qué encuentran, claro. Cosa que los otros se lo guardan. En ese periodo, la dirigencia decidió llevar adelante una estrategia de desarrollo paralelo, lo que acabo de decir, partiendo de la idea fuerza de que China no debía concentrar toda su energía en la industrialización acelerada, sino que al mismo tiempo debía intentar desarrollar una economía de conocimiento intensivo, evitando en lo posible las etapas tradicionales de la industrialización. Bien por los chinos y por nosotros acá que nos hemos avivado de algo por lo menos. La estrategia de transferencia de tecnología fue particularmente visible en la industria automotriz. Producen el 30% de todos los autos del mundo. Y vos ves hoy concesionarios, ¿eh? Los ves acá. Y en la de las telecomunicaciones. Resumen. El despegue de China comenzó en 1978 con la recuperación del papel de la educación y dentro de ella la educación superior, la ciencia y la tecnología. Puso el centro de la actividad gubernamental en la economía para, a partir de su propia realidad, construir el socialismo con peculiaridades chinas. Una apertura a Occidente que implicó masivas inversiones extranjeras, las cuales fueron orientadas y planificadas por el gobierno y con la condición explícita de la transferencia tecnológica, manteniendo en todo el proceso el control por el Estado chino de la evolución económica, ya que las grandes corporaciones nunca dejaron de pertenecer al Estado. Hay que seguir charlando sobre esto. Tengo entendido que vos vas a querer hacer una segunda parte. Sí, para el próximo programa vamos a hacer la segunda parte. Pero me parece más que central que tengamos, que nos demos
discusiones y debates en torno a esto por el gran desconocimiento que hay por un lado, por otro lado por los prejuicios o falsedades que también hay, ¿no? Que se generan a partir de esto, de presupuestos, ¿no? Que no se basan en nada. Muchas veces en información también de Estados Unidos y de otros que son precisamente los vamos a decir, los que disputan, ¿no? Hoy la hegemonía cultural y comercial que están llevando adelante los chinos, guste o no, es así, digamos, están en otra, vamos a decirlo. De hecho, hasta hace muy poquito, hasta el día de hoy, están discutiendo, por ejemplo, el uso de TikTok, que TikTok es, ¿no? Es una producción en la aplicación china, el modo en que la regulan y se maneja en China, de manera que hay ciertas restricciones, por ejemplo, para los menores y demás, mientras que en Estados Unidos es absolutamente, entre comillas, desregulado, y hay todo un problema por los conflictos que se generan a partir de la difusión de un montón de estupideces, vamos a decirlo así, ¿no? De hecho, más de una vez Trump estuvo diciendo hay que regular, hay que restringir, hay que prohibir TikTok, y no lo pueden hacer. Bueno. Y es un problema para ellos. Vamos a dejarlo ahí porque se nos va el tiempo. Sí. Hemos empezado un poco más tarde, aunque nos han compensado acá el tiempo, pero de todas maneras la audiencia tiene sus horarios, así que tenemos que cumplir sobre todo con la audiencia, ¿no es cierto, Nahuel? Nos dice que sí. Dice que sí. Listo. Bueno, confirmamos. Dale, Javi, ¿qué traemos para hoy? Bueno, vamos un poco con la cuestión de lo político, lo más específico de acá, si se quiere. Como nombre va Ya no sos igual, una vieja canción, ¿no? Usamos esa palabra, una vieja canción de 2 minutos, donde precisamente le hablaban a un viejo amigo del barrio que se había decidido en convertir en policía y precisamente ya no era igual a los viejos tiempos más juveniles, ¿no? Se había convertido en la gorra, así de simple. Bueno, como nombre, como subtítulo, si querés, yo había puesto inteligencia, persecución y uso de las fuerzas de seguridad en política. Bueno, charlar un poco de esto porque por un lado no es novedad y por otro lado se renueva permanentemente este tipo de conflictos. ¿A qué me estoy refiriendo? Por un lado, a la cuestión de la regulación, el uso y particularmente la desregulación de los aspectos que tienen que ver con todo lo relacionado a lo que son las fuerzas de seguridad y particularmente las fuerzas de defensa también, en lo que tiene que ver con la política local, ¿no? Y muchas veces eso tiene una relación directa, como pasa ahora en este momento con el gobierno de Javier Milei, con la subordinación absoluta de todos estos aspectos a los intereses, de modo literal, de Estados Unidos. Aquí, bueno, para la audiencia no debe ser desconocido, porque ha circulado en varios lados, que hemos escuchado hablar al nuevo embajador de Estados Unidos, Lamelas, refiriéndose a aspectos que tienen que ver con la política interna de la Argentina, por ejemplo, hablando sobre la condena a Cristina, por ejemplo, hablando de que hay que frenar a la izquierda y haciendo mucho hincapié, justo que estabas hablando vos, Daniel, sobre China, hablando de que venía con un objetivo claro que era respaldar a Milei y desactivar y eliminar de la región y particularmente del país, de la Argentina, de toda presencia china. Así de modo directo, visceral, abierto, sin ningún tipo de problema ni sonrojarse este muchacho. En un episodio más de todo lo que ya venimos viendo desde hace cuanto menos 1 año y medio. Ya hemos tenido aquí a la generala Richardson, ¿no? Básicamente hablando de que vienen ahí básicamente a controlar los recursos, ¿no? naturales del territorio argentino. Ya sabemos que va a haber una base de submarinos norteamericana en Ushuaia, y otros, ¿no? Y otras cuestiones que están dando vueltas por ahí. Ya hablamos en otro programa sobre el tema de cómo hay una vinculación bastante poco clara de lo que son los servicios de inteligencia actuales de Argentina con cosas poco claras con lo que es la CIA, ¿no? Y bueno, y otros aspectos de la inteligencia norteamericana, haciendo directamente una injerencia directa en lo que tiene que ver con la cuestión argentina en todo esto. Bueno, muy bien. A eso sumémosle que desde la última dictadura, del penoso paso de lo que fue el gobierno, ¿no? de Videla y sus amigos, con todo su legado de deuda y de sangre, ¿no? que hasta el día de hoy todavía estamos atravesando,
Bueno, el regreso de, vamos a decirle, el sistema republicano, ¿no? El sistema electoralista, presidencialista que tenemos hoy, y lo que en aquel momento, a partir del 83, ¿no? Se presentó como la democracia, ¿no? El regreso de la democracia y el pacto democrático que en aquel momento se supone que hicieron las fuerzas, ¿no? Las distintas fuerzas políticas, particularmente el peronismo y el radicalismo, que eran los grandes protagonistas, digamos, de todo esto, para, entre comillas, cerrar el juego político en ese universo, ¿no? El de la política burguesa, y donde, por supuesto, se desairaba y se dejaba por fuera todo lo que tuviese que ver con algún cuestionamiento un poco más del campo popular y de los sectores de izquierda, ¿no? Bien, no hay novedad con esto. Hemos visto que históricamente hubo distintas experiencias en las que tanto personal de lo que fueron las fuerzas de defensa, léase militares, han intentado en su momento hacer algún tipo de transición hacia algún posible recorrido político. Tenemos por ahí la experiencia, seguramente todos y todas conocerán, sabrán, la experiencia de Bussi en Tucumán, donde llegó a ser intendente e incluso gobernador, entre comillas no, de modo real, a través de elecciones legales, ¿no? Demostrando varias cuestiones sobre esto, porque estamos hablando del tipo que fue uno de los principales protagonistas del operativo Independencia y que de hecho parte del final, entre comillas, de su carrera política burguesa tuvo que ver por la cantidad de juicios en su contra hasta el día de su muerte, por violaciones, asesinato, fusilamiento, apropiación de bienes, ¿no? De militantes sociales, populares y demás, y sin embargo, bueno, ahí sí hasta el día de hoy, ¿no? Fuerza Republicana como uno de los espacios políticos que tercia, cuanto menos en la política tucumana. Tenemos también la experiencia del Modín, de Aldo Rico, que llegó a ser intendente de San Miguel en su momento, la experiencia del Partido Popular de la Reconstrucción, de Breide Obeid, otro militar, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, ni hablar, por supuesto, de la historia de Zayn el-Din, generando distintos grupos de origen militar que intentaron, de alguna manera, hacer la transición, ¿no? Hacia la vida civil, política, por así decirlo, pero que en general ha quedado en eso, en grupos marginales, que intentaron, bueno, eso, poder armar estructuras políticas que sobrevivan más allá de eso. Desde el punto de vista de lo policial, por ejemplo, el ejemplo más claro fue el PAUFE, ¿no? Que fue en su momento el partido del también asesino y genocida de Luis Patti, que llegó a ser intendente de Seiza, por ejemplo, ¿no? Pero vuelvo a mencionar todo esto como para ver que en general estos tipos no han podido trascender más allá de, bueno, entre comillas, ese historial nefasto, pero que por otro lado el haber llegado a obtener victorias políticas en parte también era, como algo que pasa hoy, signo de la decadencia o de la incapacidad de construir alternativas políticas de los partidos del sistema electoral burgués, ¿no? Entonces, tenemos lo que en 1991 se aprobó y se promulgó a partir de 1992, que es la Ley de Seguridad Interior, 24.059, la ley que establece que ni las fuerzas de defensa, léase Ejército, Marina, Fuerza Aérea, ni tampoco las fuerzas de seguridad interior, léase Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval y posteriormente la Policía de Seguridad Aeroportuaria, tienen que inmiscuirse en aspectos vinculados con los problemas a nivel de lo social y de lo político de nuestra sociedad, de nuestro pueblo, y particularmente no pueden llevar adelante ni desarrollar algún tipo de actividad política mientras cuanto menos formen parte e integren la fuerza, ¿no? Por lo menos tienen que darse de baja y tratar de a partir de ahí llevar adelante sus intencionalidades políticas. Bueno, eso de alguna manera, porque la intención en todo esto es no se puede permitir, si se supone que hay un sistema democrático y con el historial bastante nefasto que arrastran tanto las fuerzas policiales o de seguridad y las fuerzas de defensa en materia política, no es su problema y su injerencia tener que entrar en estos aspectos. Ahora bien, hasta acá venimos con lo que más o menos históricamente se sabe, de hecho, de los últimos gobiernos, particularmente a partir del gobierno de
de Cristina Fernández, el primer gobierno, se creó el Ministerio de Seguridad, que significó el desdoblamiento de lo que anteriormente era el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Se desdobló el Ministerio de Seguridad con la intencionalidad de que haya el mando civil sobre las fuerzas de seguridad, porque hasta ese momento algo que sucedía era un accionar bastante discrecional de parte de las fuerzas, particularmente la Policía Federal Argentina, lo que se suele llamar el autogobierno policial. Esto es, como los tipos en general ven que los cambios que se dan en la política muchas veces los dejan ahí en un lugar de expectante y que no les terminan de definir sus propios intereses, los tipos se desentienden de quienes estén en el cargo y hacen lo que sabemos que hacen las policías, que básicamente es el control territorial, manejan las mafias, ¿no? Manejan el narcotráfico, la prostitución, el juego, y lo manejan y se autogestionan, digamos, por así decirlo, con eso. Bueno, esto que es un nudo bastante importante y que hasta el día de hoy sigue existiendo y no se termina de definir, de resolver de ninguna manera, más allá de todas las intencionalidades que hay para tratar de que eso en algún momento se pueda regular, o cuanto menos desarmar, porque es una estructura básicamente mafiosa que está funcionando, ¿no? A partir de lo que es el despliegue particularmente de la Policía Federal, pero de alguna manera lo alcanza también a las otras fuerzas policiales. Bueno, tuvimos la novedad de que este sábado a eso de las 10 de la noche, este muchacho Sebastián Pareja, que es el apoderado de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, estuvo presentando a los distintos candidatos que van a tener y hablaron de que en la tercera sección electoral van a tener como principal candidato a diputados a un muchacho que se llama Maximiliano Bondarenko, que particularmente viene de tener una carrera como comisario dentro de la policía bonaerense. O sea, pasa directamente de ser policía, de ser comisario. Él ya fue concejal en su momento, había pedido poder, digamos, como que pidió la chance de dejar de servir durante un tiempo para poder llevar adelante sus labores, y este muchacho ahora de repente, como pasa con estas cuestiones, en su momento estuvo vinculado al PRO, después de repente se convirtió al radicalismo, ¿no? Estuvo con Manes, estuvo, bueno, obviamente con Macri y demás, y ahora de repente es un fervoroso militante de la libertad, ¿no? Particularmente del gobierno de Javier Milei y obviamente, por eso mismo que estoy mencionando, el primer candidato en la tercera sección electoral. Pero vamos con la noticia que trascendió. Vamos a escuchar brevemente a Javier Alonso, que es el ministro de Seguridad bonaerense, hablando de algo que pasó la semana pasada. El candidato Avanza ya fue concejal, se presentó en una elección, pero bueno, en ese momento pidió autorización, luego pidió licencia. Por la ley orgánica, los miembros de la policía no pueden organizarse políticamente. Llegó una denuncia anónima a Asuntos Internos, una denuncia muy completa, con muchísimo detalle y muchísimos elementos que daban cuenta de la confabulación de un grupo de unos 24 policías. En ese grupo también se incluiría el candidato como policía retirado. Utilizaban las oficinas y los elementos del Estado para diseñar una serie de medidas urgentes que dispondrían cierto nivel de intervención de la policía, que los incluían a ellos como nuevos responsables de la institución. Es lo que sería un golpe al comando institucional. Claro, bueno, acá... Bueno, ahí escuchábamos al ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, explicando en qué consistió esto. Hablando en lenguaje simple y llano, lo que pasó es esto: se descubrieron mensajes, mails, grupos de WhatsApp y demás, hechos con denuncias internas, ¿no?, de parte de las fuerzas, en donde se quedó claro de que muchos comisarios y funcionarios policiales están subordinados a tipos que ya están fuera de la fuerza, ¿no?, y que responden a la estructura política de La Libertad Avanza, y en función de eso, no solo que obedecen y llevan adelante acciones de inteligencia y demás, sino que también básicamente usan la estructura policial, se sirven de esto
y con la intención de construir un aparato, un andamiaje político, si se quiere, en vista a lo que van a ser estas próximas elecciones. Lo escuchamos brevemente precisamente al principal acusado de todo esto, que es el ex comisario Maximiliano Bondarenko, en sus palabras tratando de explicar cuál es su función y cuál es su objetivo al presentarse a elecciones. Y yo creo que, por suerte, el doctor Parejas tiene la capacidad y tiene el conocimiento para poner cada uno en su lugar. La tercera sección electoral es una sección extremadamente complicada que se va a enfrentar a un aparato extremadamente pulido de hace 40 años del peronismo, con una inyección de dinero de la corrupción y de todo lo que nosotros conocemos, ¿no? Ese aparato, que todo el mundo habla de aparato, es una ingeniería electoral lo que ha armado el peronismo en estos años. Tienen remises, ya toman las escuelas a las 5 de la mañana. Esto va a ser una batalla de voto a voto, urna a urna. Por eso hay que preparar un ejército. La gente tiene que estar convencida. Esta es la madre de las batallas. Esta es la madre de las batallas por nuestra vida, por nuestra seguridad. Bueno, creo que ahí queda claro de que este muchacho, cuando enuncia, entre comillas, los peligros, ¿no?, de la elección, está mencionando cosas que forman parte del folclore político, que es, bueno, eso, la de tener presencia política de un partido político, en este caso es el peronismo, pero podría ser cualquiera, y ahí parece ser que para los tipos, no sé si se escuchó que ellos están hablando de que esto es una batalla, que es una guerra, que hay que armar un ejército para ir contra eso. Son las reglas del juego democrático, la participación. Van a reemplazar los partidos políticos por fuerzas militares. Exacto, y además agreguémosle a todo esto que venimos viendo, el despliegue a nivel de inteligencia, de recursos. Sabemos que la policía, hoy la Policía Federal en particular, y también las provinciales se supone, están patrullando redes, están buscando, digamos, una suerte de Estado militarizado, una policización, si se me permite decir, en general de lo que es la sociedad, a partir de la incapacidad, evidentemente, de poder construir algún proyecto político de masas, ¿no?, y que tenga un asentamiento real, ¿no?, en la sociedad. Porque obviamente, ¿qué sabemos de todo esto? ¿Cuánta gente y demás votó a Milei? ¿Cuántos convencidos hay de todo esto? Es bastante discutible el asunto. Pero como evidentemente acá lo último que importa es precisamente el retener y sostenerse en el poder, lo único que se está generando aquí son estructuras para engañar, probablemente amañar elecciones, y preparémonos para que esta semana sigan saltando supuestas denuncias políticas y demás contra otros candidatos que no sean los de La Libertad Avanza. Así que bueno, a estar pendientes y a prepararse para cosas feas, seguramente. Por eso reivindica tanto la economía y la política de 1900, cuando la gente, el 85% de la población pasaba hambre, y en la parte política el fraude patriótico era legalizado, era legal. Obvio, se votaba a grito pelado y venía el patrón de estancia a llevarse las boletas y votaban los muertos. Exacto. Bueno. Así que bueno, quizás nos estamos dirigiendo hacia eso, ya nos vamos a enterar, pero el panorama es complicado. Bueno, ahora, para hacer un descanso mental, vamos a escuchar al tango Fumando Espero, que fue escrito por un catalán en 1922, música de otro catalán, que no me acuerdo los nombres, y fue interpretado, por lo menos la versión más vieja que se conserva, es la de Ramoncita Rovira, también catalana, de 1924. Este tango habría que buscar mucho en el rock moderno para encontrar una pieza musical más erótica y más sexual que esta. Préstenle atención, porque después hay una estrofa que ni siquiera, ¿cómo se llamaba la española, que se me fue el nombre? La de La Violetera, se animó a cantar por la censura franquista. Ya me voy a acordar. Vamos con Fumando Espero de Ramoncita, para esperar a Horacio Robelli.
bolsillo, y aunque parece que el cuerpo languidece, tras el cigarro crece su fuerza y su vigor. La hora de inquietud con él no hay cruel, sus espirales, sus sueños se descienden, que forman nubes y hacia la gloria suben, y envuelta en ella la chispa y sus estrellas, que luce clara y bella con rápido fulgor. Por eso es tanto mi bien, es mi fumar un todo el humo de tu boca, anda, y así te vuelves loca. Corre, que quiero enloquecer de placer, sintiendo este calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor. Bueno, estamos en comunicación con nuestro compañero y amigo y también economista, Horacio Robelli. Horacio. ¿Qué, Daniel? Esperando que estés bien vos, que saludos a todos los amigos de la radio. Fumando espero, pero sabes que no reconozco la voz de la que la cantó. ¿Quién coño es la cantante? Yo sé que este tango, te lo puse a propósito, para pelearnos un rato. Yo sé que mucho no te gusta. No es que la pusiste a Libertad Lamarque. No es Libertad Lamarque. ¿En serio? No. ¿Quién es? Esto yo te cuento, ya le dije a la audiencia, pero te lo repito. Música y letra de dos autores catalanes, escrito en 1922. Y la más vieja interpretación que se guarda es de también una cantante catalana que se llama Ramoncita Rovira, de 1924. Pero lo llamativo es que acá está completa y tiene las estrofas. Es impresionante lo que dicen las estrofas. Yo, salvo prueba en contrario, yo diría que es la canción más erótica que he escuchado. Pero te lo dice. Te lo dice. Esta perla que encontramos en los tangos. Nosotros empezamos escuchando tangos y escuchamos. Es verdad, no puedo identificar la voz. Fuerte, bueno, después del presidente que tenemos, todo vale. Escúchame, te está contando cómo se echan un polvo. Después que se fuman un pucho porque le languidece el cuerpo y se fuman un pucho y recobra la virilidad. La energía. ¿Será que no fumo entonces? ¿Y se fuma otro pucho? ¿Será que no fumo? Bueno, entonces, por eso lo pasamos para chica y muchacho, el sexo siempre existió. Por eso estamos acá después de no sé cuántos miles y miles de años. Bueno, ¿qué pasa con las vacas, el trigo y los, ¿cómo se llama? Que son de terror. Realmente son de terror. Si le decimos a la audiencia que este débil mental de Milei, al rebajarle en 20% los derechos de exportación, le cedió a los ricos, a los grandes acopiadores, productores, acopiadores y comercializadores de granos y de carne, $1.000 millones. $1.000 millones en un solo saque. No 1 millón, no 10 millones, no 100 millones, $1.000 millones para un año. Un año no van a pagar $1.000 millones al mes. De lo poco que pagan, le regalan $1.000 millones. Y a los jubilados le niega la mitad de la plata que le detiene a otro tipo. 70 pesos. Le niega en un año, directamente, sí. Vos fíjate, es peor. La ANSES anuncia con bombos y platillos que la jubilación mínima para el mes de agosto va a ser de 314.303 pesos. Con respecto a la que cobraron en julio, es un aumento de 5.010 pesos. Le dan medio kilo de carne picada. Medio kilo de carne picada en un mes a los jubilados. Y le regalan $1.000 millones que no paguen impuestos sobre declaración jurada, porque en la sociedad rural no festejan solamente lo que le dieron $1.000 millones para gastar ellos, sino que festejan la libertad que tienen, porque este gobierno, pocos gobiernos lo controlaron.
yo no quiero durante tu programa, uno de los que controló fue Néstor Kirchner. Néstor Kirchner no solamente le fijó Sí, la verdad, Horacio, ¿cuál es el problema? Si controló. Ah, bueno, porque sé yo, por ahí Néstor Kirchner fue uno de los pocos tipos que le puso controles, y no solamente le puso controles, sino que les aumentó los derechos de exportación. Vos sabés que yo le hago al kirchnerismo y al peronismo va por otro lado, no va por ese lado, por lo que hicieron. Yo, sobre todo por lo que no hicieron, pero bueno. Porque Kirchner tenía claro que el campo, la renta, la tierra nos pertenecía a todos y que tenían que pagar impuestos para financiar el gasto estatal, el gasto de la salud pública, la educación pública y hasta la promoción industrial. Kirchner quería sacarle, en realidad Néstor Kirchner quería sacarle a los petroleros, por eso también les aumentó los impuestos, que después le bajaron los impuestos a las empresas energéticas y al campo, porque quería que ese sector primario financiara el sector secundario, financiara la industrialización. Esa era toda la jugada de Néstor Kirchner, tan clara como esa: confiscarle al campo, sacarle al campo, aumentándole la presión tributaria. Lo que pasa es que las provincias son las que cobran el impuesto inmobiliario. Y el impuesto inmobiliario sí me cabe una crítica a Kirchner. Si esa era su intención, no lo dijo claramente. No movilizó el pueblo detrás de esa reivindicación, que le hubiese apoyado el pueblo argentino. Sí, estoy seguro que lo hubiera apoyado. Yo creo que él, para no exacerbar más la situación, y los amenazaría. Y si usted no perdió. Cosas, yo le hago perdió por el voto no positivo del vicepresidente. Mirá, la media con el campo. ¿Ahí me escucha bien, Daniel? Decime si me escucha bien. Perfectamente. Las medidas son claras, le baja un 20% los derechos de exportación, el campo no paga nada, el impuesto inmobiliario rural en todo el país es solamente que lo cobran las provincias, es solamente el 0,4% del PBI, 0,4% del PBI, y los derechos de exportación, tomando datos del año 2024, eran 1,6%, pagan 2%, nosotros yo, que no tengo capacidad de ahorro, es más, me tengo que financiar con la tarjeta de crédito porque no llego a fin de mes. Yo que no tengo un jubilado, la quinta parte de mi ingreso la pago en impuestos, en el IVA, en impuestos combustible, en impuestos internos. La quinta parte de mi ingreso la pierdo pagando impuestos. No la pierdo, digamos, contribuyo al Estado porque yo vengo de la educación pública, contribuyo al Estado. Ellos 2%, el IVA es el 10,5% del PBI, ellos 2% es todo lo que pagan. No son solo impuestos de consumo, el IVA. Si tomamos todos los impuestos de consumo, nosotros contribuimos, los que contribuimos entre 14 y 15% del PBI. Ellos, te repito, 2%. Y encima de ese 2% ahora de ese 2% le saca 1% este hijo de... Le saca el 1%, le saca el 1% del PBI. O sea que van a contribuir, pagan un 1% menos. Claro, o sea que van a pagar 1% con derecho, con el impuesto inmobiliario y con la retención van a pagar solamente el 1% del PBI. 1% del PBI, no, es una burla. Y vos decís, bueno, le aumentarán el sueldo de los peones rurales, porque para colmo unos días antes se había hecho la paritaria con los peones rurales. Ellos tienen un sindicato mafioso que se llama UATRE. ¿Sabe cuánto le fijaron? 860.000 pesos para julio. Si a eso le sacás los descuentos, etcétera, le quedan 730.000 pesos. No, es una burla. 730.000 pesos. A los jubilados le aumentaron 5.000 pesos, 314.303 pesos. Hasta con la DACA, le aumentaron medio kilo de carne. A los trabajadores rurales, y estos que son los registrados, porque la UATRE es unos mafiosos, pero están registrados. Yo pienso en mi provincia en Tucumán, donde se recolecta limón, y te pagan por canasto. Y los días de lluvia, que no podés trabajar, no te perdís el día. O sea, te pagan por canasto. Y lo mismo de pasar con la uva, con muchísimas cosas. Pero en el caso, ¿hola? Con la mano en callecilla, corriendo para que... Yo te escucho. Sí. No, aprovecho no, porque estamos atrasados bastante, porque hoy inauguramos estudio, así que nos atrasamos bastante. Eso ya le contamos a la audiencia. Y tenemos pendiente ahora la comunicación con Daniel Guzmán, un periodista de Tierra del Fuego. Así que te pido si en 2 minutos podés redondearlo. En uno. Dale. Es vergonzoso lo que hace este gobierno. Le da a los ricos y le saca a los trabajadores y a los jubilados. Le da a los ricos y le saca a los trabajadores. No le quiero dar el aumento a los jubilados miserable que va a vetar la ley. Ahí lo dijo también que iba a vetar la ley. Para congraciarse con los ricos que iba a vetar la ley.
que se mueran. O sea, el mensaje es como hace Israel con Gaza, que se mueran todos. Acá quieren que nos moramos todos para tener el campo y la energía para ellos solos. Como dijo un asesor de él, el problema que tiene Argentina son los argentinos. Un gran abrazo, Daniel. Otro para vos, Horacio Robelli, como siempre, con la precisión del análisis económico de la situación en la Argentina. Ahí parece que sí, que Dayana Álvarez se ha comunicado con el periodista de Tierra del Fuego, Daniel Guzmán. Daniel, ¿nos estás escuchando? Ahí escuchamos un ruidito, pero no a Daniel. A ver si podemos establecer la comunicación con el amigo de Tierra del Fuego. Daniel Guzmán, con quien vamos a hablar de las declaraciones del futuro o ya designado embajador norteamericano en la Argentina, Peter Lamelas, que ha tenido amplias declaraciones, pero no me quiero adelantar, espero que lo diga Daniel Guzmán, la que específicamente se refiere a las Islas Malvinas. Entonces, por eso queremos hablar con Daniel Guzmán y que nos explique, además de lo que dijo Lamelas, cuál es la situación de las provincias patagónicas de Tierra del Fuego en las Islas Malvinas y el Atlántico Sur. Daniel, ¿estamos en comunicación? Hola Daniel, ¿me escuchás? Hola, sí. Buenas tardes. Buenas tardes, bueno. Te queríamos consultar porque el ya prácticamente designado nuevo embajador norteamericano, Peter Lamelas, ha tenido declaraciones que han hecho bastante ruido y en particular algunas que se refieren a las Islas Malvinas. ¿Qué dijo Lamelas sobre las Malvinas, el Atlántico Sur y bueno, y toda la zona en la que ustedes están haciendo patria desde hace muchos años? Te pido disculpas, pero me vas a tener que restablecer la comunicación porque está toda cortada. No alcanzo a escuchar ni lo que me estás diciendo, ni la pregunta, ni el comentario que... Bueno, brevemente, ¿qué dijo el embajador norteamericano Peter Lamelas sobre las Islas Malvinas? Espero que me escuchen bien. Bueno, el candidato todavía, ¿no es cierto? Porque los embajadores tienen que pasar no solamente por el placet del presidente, sino también tienen que tener autorización del Congreso de la Nación, pero a mi juicio, una irrespetuosidad cuando información que fue filtrada por Santiago Caputo, el círculo de hierro de Milei, donde dice que Estados Unidos no reconoce la soberanía argentina ni del Reino Unido, ¿no? Que está diciendo una acción de neutralidad absoluta en cuanto a la decisión, la acción, la postura que toma Estados Unidos frente al diferendo, a la disputa diplomática entre Argentina y Gran Bretaña. Asunto que es absolutamente mentiroso y falaz. Eso no es correcto que así sea. Y esto, Argentina tiene demostradas pruebas que no ha sido así. Desde que la corbeta Clio atacó Malvinas allá al comienzo del siglo XIX, como la participación directa de Estados Unidos en la guerra de 1982. Además del apoyo político de Ronald Reagan, Estados Unidos brindó armamento, sistemas misilísticos, el sistema de control satelital más avanzado de la época del comienzo de los 80, para que Gran Bretaña ganara la guerra y para que mantuviera conocimiento de lo que estaban haciendo las tropas argentinas. Es absolutamente mentiroso, falto de realidad, vergonzoso y a su vez violenta la memoria de los compañeros muertos en Malvinas. Realmente, decir semejante atrevimiento y que el campo político argentino, sobre todo el gobierno de libertario, no diga nada, es una convalidación de
una mentira absolutamente desproporcionada, atroz, falsa, no solamente tanto por el proceso histórico, por la guerra, y a su vez con las actuaciones que ha tenido Estados Unidos en las Naciones Unidas, ¿no es cierto?, en todos estos años. En ningún caso, por el contrario, antes de mantenerse neutral, siempre apoyó a Gran Bretaña en las Naciones Unidas y en todos los organismos internacionales. De hecho, que vota en contra de Argentina. Así que esto que lo que dice Lamela es una falta de respeto sostenida por la coherencia de su misión que ha adoptado y que tiene el gobierno de Javier Milei. No se puede entender de otra manera, como nadie salga a decirlo. Dicen exactamente, hablan de lo que justamente dejó filtrar Santiago Caputo sobre las expresiones de Lamela, diciendo que va a recorrer las provincias intentando espantar las inversiones chinas o rusas en las provincias argentinas, asunto que de alguna manera con menos estridencia también hacía Mark Stanley, ¿no es cierto?, el embajador hasta ahora de Estados Unidos, y lo mismo hacía Kirstie Alley, la embajadora británica de Argentina, ¿no es cierto?, que más que embajadores parecían superministros decidiendo por el futuro de Argentina en esta negociación en retazo, producto en el caso petrolero o hidrocarburíferas, donde las provincias arreglan acuerdos con países o empresas extranjeras. Es una situación absolutamente lamentable y casi sin retorno si esto que estamos viendo se consolida, que Peter Lamela sea definitivamente aceptado como embajador, como interpretamos que es muy posible que suceda. Daniel, ¿tiene alguna vinculación estas declaraciones con la base naval norteamericana que está proyectada en Ushuaia? Y de paso amplianos acerca de esta base. Y sí, exactamente, por supuesto. Sí, ahí, en la medida que avanza el siglo XXI, cada vez es mucho más evidente la pretensión norteamericana del control del desarrollo antártico argentino, en este caso, ¿no es cierto? Y por otro lado, el británico, tanto por Malvinas como en su asociación con Chile. Y esto es de una evidencia absoluta. Quienes vivimos en el sur lo vemos de manera permanente y frecuente, como en ambos casos, desde abril de 2024, Estados Unidos, específicamente Javier Milei, primero con la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, y posteriormente este año con el jefe del del Comando Sur, el almirante Aldous Huxley, se manifiestan no solamente que partícipes decisorios del desarrollo antártico argentino, sino hasta una pretensión de tener una base de aprovisionamiento y logística de los submarinos nucleares norteamericanos en el Atlántico Sur, ¿no es cierto?, en este nuevo rebalanceo del poder estratégico mundial. Y esto es una cosa permanente, o sea, no es que uno infiere por algún comentario, sino que es el reconocimiento tácito, explícito de cuáles son la voluntad de los Estados Unidos y lo que deja hacer. Ya no solamente este gobierno de Javier Milei, sino lo que viene sucediendo desde Mauricio Macri en adelante, ¿no? Más allá que esto sea del descaro más absoluto, cómo se manifiesta Estados Unidos y cómo se deja arrastrar Javier Milei, a su vez planteando la voluntad de ser miembro de la OTAN, ¿no es cierto? Una pregunta. ¿El gobierno progresista de Boric en Chile ha modificado en algo su posición tradicional de alianza con Inglaterra, Estados Unidos y no con la Argentina en estos temas? Por el contrario, lo ha acelerado, ¿no? Hay que tener en cuenta que las Fuerzas Armadas chilenas tienen un proyecto estratégico bastante independiente y a largo plazo de lo que suceda en los distintos gobiernos democráticos de Chile. Y esto viene de la herencia pinochetista, ¿no es cierto?, que por ejemplo parte
de las regalías del cobre van directamente sin auditar a las Fuerzas Armadas chilenas, ¿no es cierto? Y esto ha habido un proceso acelerado en la medida que desde el año pasado, justamente, Javier Milei manifiesta la voluntad del desarrollo antártico argentino esté participando militarmente Estados Unidos, eso aceleró la relación con Gran Bretaña. Y durante todo el verano pasado y hemos visto un incrementar de movimiento aéreo y naval desde Malvinas a Punta Arenas específicamente, y a su vez desde Punta Arenas, del aeropuerto de Punta Arenas y Valle del Campo, con la base de Estados Unidos, perdón, la base de Gran Bretaña y con la chilena propia, en una articulación permanente aérea y naval. Cuando vos decís se ve concretamente, ven los vuelos ustedes, porque están Exactamente, para sí, ir a claro. Punta Arenas tienen que pasar por Ushuaia o cerca. Y ya no pasan, o al menos consideramos que no lo están haciendo de manera directa en un vuelo, digamos, entre Punta Arenas y Malvinas, cruzando el estrecho Magallanes. Eso no lo están haciendo debido a que en Río Grande hay un radar que los capta. Están girando por el sur de el Cabo de Horno, para decirlo concretamente. Claro. Digamos, sería por aguas internacionales, pero sin embargo entran en aguas argentinas de manera permanente. Y en ese aspecto también hay un silencio cómplice absoluto de los gobiernos argentinos. Lo mismo la cantidad de vuelos privados que hay desde el área nacional continental a Malvinas, que nadie argumenta ni explica por qué. O en el caso específico del buque científico antártico C.J.B. Attenborough, que navega no solamente por aguas argentinas, sino que cruza por la boca oriental del canal Beagle, cruzando entre la isla Grande de Tierra del Fuego y los estados, ya de un desparpajo. Y lo hace con bandera británica y lo hace con permiso supuestamente de Chile, sin explicar absolutamente nada de lo que están haciendo. Sí, por supuesto que Chile acelera, tiene una gran relación con Gran Bretaña, ¿no es cierto? Está totalmente probada esta relación, no solamente ahora, sino que es histórica. Bueno, Argentina se equivoca en hacer se equivoca en términos estratégicos y en términos históricos y lo que significa la constitución de las dos naciones, ¿no? Optar por el enemigo para hacer un desarrollo antártico donde Gran Bretaña tiene aspiraciones sobre un territorio donde tiene Argentina y Chile tienen reclamos, ¿no es cierto? Parece un disparate decir estas cosas, pero es lo que está sucediendo. Daniel Guzmán, me comprometo, no inmediatamente, pero leer un poco más, informarme un poco más de la situación, que es muy importante, y hacer una entrevista extensa, una media hora, para que le puedas contar a la audiencia de Todos los Fuegos de Radio Rebelde cuál es la real situación del Atlántico Sur, las Islas Malvinas, Tierra del Fuego, la Patagonia, la Antártida, bueno, que es la mitad prácticamente del territorio argentino, y además Tierra del Fuego está en el centro de la República Argentina. Así que no nos podemos hacer los distraídos por más que vivamos un poquito más al norte. No solamente lo que hacen específicamente por acción o presión Estados Unidos y Gran Bretaña, sino lo que permite el gobierno nacional y específicamente el gobierno de Tierra del Fuego, que vamos a publicar cómo el gobierno de Tierra del Fuego acaba de admitir la operación de Harvard Energy, la empresa petrolera que operó en Malvinas en 2021 y 2022, como socia de Rod Hopper en el yacimiento León Marino. Esa misma empresa se le permite en la Argentina operar en la cuenca marina austral, digamos, en la operación offshore de la Tierra del Fuego sobre el Atlántico, sino también en Vaca Muerta, ¿no? Falseando información. Hay una asociación ilícita que está permitiendo en complicidad absoluta en el ámbito privado y el ámbito público la operación de Harvard Energy, habiendo comprado el paquete global del Wintershall, la petrolera alemana, y en estos casos dos yacimientos de altísima importancia en Argentina, nada más ni nada menos que la cuenca marina austral y parte de lo que es el gran yacimiento
de Vaca Muerta, ¿no es cierto? Esto está sucediendo. Y bueno, esto es realmente lo real. La única verdad es la verdad, porque es lo que está sucediendo y gran parte de lo que intentan esconder y que la prensa investiga muy poco. Daniel Guzmán, te agradecemos tu participación en Todos los Fuegos por Radio Rebelde y nos comprometemos dentro de poco a hacer una entrevista más amplia porque nos interesa y nos preocupa toda la República Argentina y el Atlántico Sur en particular. Te mandamos un fuerte abrazo desde acá, desde Buenos Aires. Un fuerte abrazo y estoy a disposición para cuando sea. Muchas gracias, Tocayo. Muchas gracias. Un abrazo. Chao, chao. Bueno, escuchábamos a Daniel Guzmán, periodista que vive en Tierra del Fuego y nos actualiza, nos informa de las graves situaciones de soberanía y graves situaciones económicas que vive esa parte de nuestro país que no son distintas a las de Vaca Muerta, a las de la zona del litio y a las del río Paraná, que está controlado por la Armada de Estados Unidos. Bueno, ahora vamos a la última media hora del programa con A Dos Orillas, con Silvia Visconti. Que cae sobre la ciudad, en el gesto cansado del desaliento, en el puño cerrado rajando el viento, en el agua salobra y sangre del mar, en la dulce frescura del manantial, en el ómnibus lleno de rostros seres, en la risa campana de los recreos. Allí donde te gritan que no podrán los cerrojos del miedo y de la crueldad. Allí donde te imponen guardar silencio, te silencian el alma con sufrimiento. Sobre el féretro sucio de la injusticia. Bueno, estamos con Silvia Visconti a Dos Orillas. ¿Y qué nos traes para hoy, Silvia? Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes a la audiencia de Todos los Fuegos. Bueno, Daniel, hoy vamos a rescatar la historia del revolucionario y poeta nicaragüense Edwin Castro. Y a mí me parece especialmente significativo hacerlo en este mes de julio, porque de alguna manera quisiera homenajear con esta historia que voy a compartir con los oyentes y contigo a esos compañeros poetas y revolucionarios de Nicaragua, un pueblo que supo unir la palabra de la poesía y la acción revolucionaria. De alguna manera, Daniel, aspiro a que cuando escuches las canciones y estas poesías de la Revolución Nicaragüense que seleccioné, vos y la audiencia revivan de alguna manera aquel julio de 1979, cuando la Nicaragua de Edwin Castro nos daba fuerzas y esperanzas a otros pueblos de América que vivíamos los crueles años de las dictaduras aquí por el sur. Y bueno, por ello yo quiero comenzar este espacio con un poema, no de un nicaragüense, sino de la uruguaya Idea Vilariño, que de alguna manera testimonia con este poema que se llama Por fin, ese momento histórico. Y dice así: a Nicaragua, di un puñetazo, 2 en la pared. No pude respirar por un momento. Dije una palabrota, dije otra, y al fin enmudecí. Y al fin me quedé inmóvil contra un marco tratando de vivir, de respirar. Y me dije, por fin, Dios, sucedió por fin. Hoy, 19 del mes de julio del 79. Bueno, con este poema... Déjame que te diga, Silvia, que Idea Vilariño y yo somos seres humanos, porque yo tuve la misma reacción.
no lo dije en forma tan poética, pero estaba en la calle, en una peatonal comercial en Badalona, y cuando me enteré de la noticia empecé a putearlos a los somocistas, a los burgueses, a los imperialistas. Bueno, ella lo dice poéticamente, pero reaccionamos. No sé por qué las malas palabras te afloran en esos momentos. Sí, sí. A mí me pasó lo mismo. Yo estaba en Buenos Aires en ese momento y bueno, cuando me enteré también empecé a gritar y a despotricar y a decir malas palabras. Bueno, somos tres, una multitud. Sí, realmente, yo creo que a todos nos llegó muy fuertemente. Y bueno, entonces, a partir de este poema tan bonito de idea, vayamos a la historia de Edwin Castro, que nació el 1 de noviembre de 1930. Era hijo de Consuelo Rodríguez y del general Carlos Castro Guasmer, que combatió en la guerra constitucionalista de los años 20 en Nicaragua y por tanto fue compañero de armas del general Augusto Sandino. Edwin creció en la ciudad de León, en un ambiente que estaba caracterizado por las luchas políticas. Estuvo acostumbrado a los constantes allanamientos del hogar paterno, a la persecución y a la arbitraria encarcelación de su padre y también de sus hermanos mayores por la Guardia Somocista. Luego estudió en la Universidad de León, en la Facultad de Derecho, teniendo una importante actuación como dirigente estudiantil. Y en esa etapa universitaria se vinculó con Tomás Borge, que más tarde sería miembro fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional. La vida de Edwin Castro Rodríguez se mantuvo ligada también a la vida de Carlos Fonseca Amador, que también fue fundador años después del Frente Sandinista de Liberación y comandante en jefe de la Revolución Popular Sandinista, porque en la imprenta familiar de la familia Castro, es decir, de la familia paterna, se editaba El Universitario, un diario cuyo director era precisamente Carlos Fonseca Amador. Un hecho trascendente en la historia de Nicaragua habría de marcar la vida de este poeta. El 21 de septiembre de 1956, el también poeta Rigoberto López Pérez, de quien hablaremos en algún próximo programa, ajustició al dictador general Anastasio Somoza García en una acción planeada meses antes, con la colaboración de Edwin Castro precisamente y de dos personas más, Auberto Narváez, que también era originario de León, y Cornelio Silva, que era de la zona de Chontales. Recordemos que la dinastía Somoza gobernó entre 1934 y 1979, y durante todos esos años Nicaragua vivió bajo esta dictadura, que fue una de las dictaduras más crueles de América Latina y el Caribe, una dictadura apoyada por los Estados Unidos, en donde, bueno, la pobreza, la falta de salud, la falta de educación, la altísima mortalidad materno-infantil, la marginalidad, eran algunos de los muchos problemas que sufría el pueblo de Nicaragua y que de alguna manera todas estas cosas fueron parte de las razones por las cuales Rigoberto López Pérez ajustició a Anastasio Somoza García, en la medida que no se encontraba otra salida, no había salidas a esta situación. Y este hecho que es considerado como el comienzo del fin del somocismo. Bueno, lo concreto es que tras esta acción, en la que obviamente muere Rigoberto López Pérez, se desató una violenta persecución en toda Nicaragua. El 22 de septiembre, la Guardia Nacional capturó a Auberto Narváez y en los días siguientes a Cornelio Silva.
A Edwin Castro demoró un poco más en capturarlo, fue el 12 de octubre de ese mismo año, cuando el poeta tenía 26 años. Había estado escondido gracias al apoyo de algunos pobladores. Cuentan que fue una de las pobladoras del León, la Garroba, que era una vendedora de caramelos, quien lo escondió primero en la ciudad y luego en la isla de Juan Venado, frente al balneario de Las Peñitas, allí en la zona de León. Y bueno, de allí, en definitiva, la Guardia Nacional lo capturó. Se sabe que estuvo preso en una jaula que estaba, digamos, rodeada por otras dos. Una la ocupaba un tigre, otra una pantera, y la comida de las fieras era arrojada dentro de la jaula en la que estaba Edwin, a quien, según los relatos, los felinos alcanzaron más de una vez tratando de hacerse con la comida. Desde la cárcel, y pese a las terribles torturas que durante 4 años padeció, Edwin escribió poemas, muchos de los cuales logró entregarle a su esposa. Su poesía, como las manifestaciones culturales literarias, tanto orales como escritas, de muchos otros revolucionarios nicaragüenses, fueron en la historia de Nicaragua una forma activa más en la lucha del pueblo. Es increíble la cantidad de poetas en la revolución nicaragüense. Poesía, canto, baile, muralismo, pintadas, grafitis, coplas, todo un bagaje cultural fue utilizado como medio de transmisión de los mensajes revolucionarios. Se lo conoce como el pueblo de los poetas y las poetas. Exactamente. La verdad que es impresionante, ¿no? Y además de la poesía y del canto, también la pintura, el muralismo, digamos, es realmente majestuoso la expresión cultural de este pueblo. Y bueno, Edwin escribe un poema para su hijo, un hijo que no llegó a conocer, porque va a ser asesinado antes de que su hijo nazca. Esa poesía se llama Mañana, hijo mío, todo será distinto. Y fue musicalizada por un cantautor nicaragüense, Ophilio Picón. Y bueno, yo los invito a escuchar este hermosísimo poema de Edwin en la voz de Ophilio Picón. Mañana, hijo mío, todo será distinto. Se marchará la angustia por la puerta del fondo, que han de cerrar por siempre las manos de hombres nuevos. Reinará el campesino sobre la tierra suya, pequeña pero suya, florecida en los besos de su trabajo alegre. No serán prostitutas las hijas del obrero, ni las del campesino. Habrá de su trabajo honrado, se acabarán las lágrimas del hogar proletario. Mañana, hijo mío,
será distinto, sin látigo ni cárcel, ni el acero del fusil que suprima las ideas. Caminarás por las calles de todas las ciudades, en tus manos las manos de tus hijos, como yo no lo puedo hacer contigo. No encerrar a la cárcel tus años juveniles como encierra los míos. Ni morirás en el exilio, temblorosos los ojos, anhelando el paisaje de la patria, como murió mi padre. Mañana, hijo mío, todo será distinto. Bueno, hay en esta poesía de Edwin no solo una hermosísima descripción y vívida descripción de lo que ocurría en Nicaragua durante la dictadura de los Somoza, sino también ese lenguaje de esperanza y esa promesa de que todo habría de ser distinto. Edwin habla en este poema y en otros tanto de la vida urbana como de la vida rural, del obrero y del campesino, haciendo una verdadera pintura de la realidad nicaragüense. En esta poesía habla también del exilio, aludiendo a su padre, Carlos Castro, que murió en Costa Rica exiliado en 1952. Edwin soñaba con una Nicaragua libre y contribuyó a ello, aunque no llegó a ver esa Nicaragua que soñaba. Hay una canción que los invito a escuchar ahora, Nicaragua, Nicaragüita, en la voz de Carlos Mejía Godoy, sí. que habla precisamente de esa Nicaragua libre. Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer, abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de Tiriangén. Ay, Nicaragua, sos más dulcita que la mielita de Tamagas. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más. ¡Viva Nicaragua libre! Cantando todos. Ay, Nicaragua, Nicaragüita. Ese es el pueblo de Nicaragua. La flor más linda de mi querer, abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de Diriangé. Ay, Nicaragua, sos más dulcita, creciéndose, que la pielita de Tamagas. Pero ahora que
Yo te quiero mucho más. Que oiga el imperialismo. Ay, Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer, abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de Diriangel. Ay, Nicaragua, sos más dulcita. Esa fuerza. Que la mielita de Tábara, pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más, pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, Cantando. yo te quiero mucho más. Bueno, la poesía de Edwin fue una poesía de resistencia, de denuncia, de insurrección. Y entre esos escritos de la cárcel hay uno especial dedicado a su esposa Ruth, en el que de alguna manera él anticipa su destino. Y se llama Y si no regresara. Si algún día regreso, volveremos al campo y marcharemos juntos por el viejo camino que un día recorrimos unidos de las manos en el último abril de nuestra dicha. Quizá será otro abril, caluroso y florido. Se hundirán nuestros pasos en la alfombra de polvo. Cruzaré los cercados del potrero vecino para cortar racimos de flores amarillas que pondré entre tus manos. Le robaré al Malinche sus bellas flores rojas que prenderé en tu pecho. Bajaremos al río y en sus aguas tranquilas mojaremos las manos. ¿Y si no regresara? Si no volviera nunca, no importa. Vete al campo y lleva a nuestro hijo por el camino viejo que un día recorrimos. Haz que corte al Malinche sus bellas flores rojas para adornar tu pecho. Que cruce los cercados del potrero vecino para llevarte ramos de flores amarillas. Baja con él al río y mójale las manos, que en el agua tranquila sentirás mi presencia que llenará los cauces. Bueno, estos hermosísimos poemas de Erwin fueron después recopilados por su hijo y publicados en un libro póstumo, obviamente. El 18 de mayo de 1960 fueron asesinados en las cárceles de la aviación y aplicándoles la famosa ley de fugas, Edwin Castro junto a Alberto Narváez y Cornelio Silva, que compartían la prisión. Aún no había nacido el Frente Sandinista de Liberación, porque va a ser fundado al año siguiente, en 1961, pero de alguna manera la senda ya estaba trazada. Posiblemente, y no por casualidad, la fecha del asesinato de estos tres revolucionarios coincidió con la fecha de nacimiento de Augusto César Sandino, lo que constituye sin duda todo un símbolo para la historia de la revolución nicaragüense. Así que bueno, de alguna manera, a través de esta historia de este poeta nicaragüense, busco o pretendía que quede entonces en la memoria colectiva de nosotros, los uruguayos, los argentinos, y también la memoria colectiva del resto de América, el nombre y la obra de Edwin Castro, precursor de la triunfante revolución sandinista de julio de 1979, que de alguna manera acercó luz a aquellos días oscuros en el Río de la Plata,
porque sin duda que la revolución nicaragüense nos trajo luz. Y bueno, y con esto cierro, digamos, este espacio que, como decía, quería que fuera una especie de homenaje para todos esos revolucionarios, porque además en Nicaragua se encontraron y pelearon revolucionarios de muchas otras partes de América Latina. Uruguayos, sin duda que allí había, entre ellos Altezor, y argentinos también, muchos. Así que bueno, con esto cierro mi participación de hoy, y bueno, el próximo lunes nos volveremos a encontrar. Así es, Silvia. El Tamagás, tengo una anécdota en el Tamagás que no le voy a contar ahora. Es una hacienda lechera, pero toma el nombre de las abejas que producían esa miel más dulcita que de la abeja del Tamagás, esa que canta la canción esta de Erwin Castro. Claro. Es una abeja el Tamagás. Sí, bien. En su momento, cuando escuché por primera vez esa canción, hace ya mucho tiempo, creo que fue la primera vez que la escuché, fue en el 84, cuando volvía la democracia al país, en el 85 en realidad, que en el acto de inauguración del gobierno democrático estuvieron los Mejía Godoy, y bueno, yo había escuchado esa canción, pero no sabía de qué se trataba, y lo busqué, porque viste que pasa que hay palabras que son propias de cada pueblo y que uno tiene que buscarlas. Sí, sí. En la poesía uno encuentra muchas veces palabras que no sabe lo que quieren decir, porque son propias de la lengua, de la riqueza que tiene el español, ¿no? El español americano. Sí. Bueno, algún día contaré la anécdota, no es gran cosa, es un juego, nada, pero fue en el Tamagás. Ahí sí, mi compañera trabajaba, yo porque pasaba seguido, toda la semana por ahí, pero que es en el campo, en la península del Chiltepe, bien metida adentro del lago de Managua. Mi compañera sí trabajaba bastante más cerca ahí de la gente del Tamagás. Bueno, nos vamos hasta el próximo lunes, que ya vamos a estar en el mes de agosto, y bueno, seguiremos con frío, pero con las ganas de seguir peleando contra todos estos gobiernos que tenemos por estos lugares. Ustedes un poco menos, pero bueno, descansando, pero juntando fuerza en el Uruguay. Sí, no tan descansado tampoco, pero bueno, mucho mejor. Sí. Bueno, hasta el próximo lunes volvemos con Todos los Fuegos por AM 1570 Radio Rebelde. Chau, Silvia. Chau, Dayana.